El ambiente está afectando gravemente a nuestras abejas y esta también es una temática sanitaria. Así que hemos decidido para esta oportunidad dedicar un simposio específico para abordar este grave problema que estamos sufriendo en la agricultura. Así que yo no me voy a extender más, así respetamos los tiempos y podemos cumplir con lo programado, y le doy lugar al profesor Leonel González. Muy buenos días. Primero gostaria de decir el honor que tuve en recibir la invitación de la organización para hacer esta presentación y principalmente dirijo a los agricultores. El título está claro: uso de los pesticidas sistémicos en el combate a las plagas y su reflejo en las abejas. Pido perdón, voy a presentar los diapositivos en portugués, pero voy a intentar explicar en portuñol. Vamos a hablar de una sociedad matriarcal, cuya organización social es un ejemplo para el hombre desde las primeras civilizaciones. Y aquí está la sociedad haplodiploide, que ha sido ejemplo, y voy a dar apenas dos puntos de ese ejemplo. Las abejas han sido utilizadas como un símbolo del bienestar y de organización social. Y un ejemplo interesante es del Papa Urbano VIII, que alrededor de 1600 y pico utilizó las abejas para explicar el interés de la Iglesia en la organización social. Y cuando ustedes van a Vaticano, en el predio principal, el altar principal de la Catedral de San Pedro, ustedes encontrarán hoy esa figura de la abejita. Aquí a la figura a la derecha, arriba, tiene tres abejitas, y abajo en los pedestales hay varias esculturas de abejas. Y por varios puntos del Vaticano encontrarán siempre abejas como símbolo del bienestar y de la organización social. Bueno, gracias. Aquí tienen ustedes entonces el blasón papal con tres abejas, dando la información clarísima, lo respeto que tenía él por las abejas. Y también otro ejemplo es de Napoleón Bonaparte, una persona muy conocida en todo el mundo por las guerras, y que utilizaba también las abejas como símbolo de organización social. En su manto tienes varias abejas, y también en su blasón, aquí está, acá tiene las abejitas. O sea, siempre las abejitas están en el mundo como un ejemplo. Y ahora hablamos de los servicios ecosistémicos, en que la polinización es una de las partes más importantes del trabajo de las abejas. El pueblo normalmente, cuando mira abejas o habla de abejas o oye hablar de las abejas, piensa solamente en la miel. Pero lo más importante del trabajo es la polinización. Y acá las abejas corresponden a cerca de 10% del PIB agrícola. Y en el mundo estos servicios de las abejas representan más de 200 billones de dólares año. Entonces, el significado para la naturaleza es indiscutible. Cualquier especie que sea, abejas con o sin aguijón. Y su significado para el apicultor no hay necesidad de explicar a ustedes, es indiscutible.
Y podemos decir que un mundo sin abejas es un mundo sin alimento. Apenas para dar una idea, 70% de las culturas agrícolas son polinizadas por las abejas en general. Sin abejas, sin alimento. Esto es un tema de la campaña que voy a explicar un poco más tarde a ustedes. Y en ese ejemplo aquí tenemos las frutas a donde ustedes pueden mirar la participación de la abeja. Por ejemplo, en las almendras representa 100%. Sin abejas no hay almendras. La manzana 90% y así por diante. Entonces por ahí, por ese ejemplo muy claro, uno puede sentir cuán importante es el trabajo de la polinización de las abejas. Otro ejemplo para tener muy claro, el desayuno de nosotros. Ahí tenemos dos tipos de desayuno. Uno a la derecha, sin la intervención de las abejas. Y a la izquierda, este lindo colorido, desde café hasta las frutas, depende totalmente del trabajo de las abejas. Pero no es solo eso. Mire usted esta mata, qué cosa linda. 85% de las matas y florestas de la naturaleza son polinizadas por las abejas. De esto depende parte de la producción del oxígeno y del frágil equilibrio de la biodiversidad. Pero ahí está la primera información. Las abejas están muriendo en todo el mundo a tasas altísimas y necesitan ser protegidas. Ustedes como apicultores son las primeras personas que sienten esto y ahí está la primera mensaje. Ayuden a proteger a las abejas. Un científico conocido mundialmente, Albert Einstein, mesmo siendo físico, tuvo una idea maravillosa, una frase de él que dice que si las abejas desaparecieran de la superficie de la Tierra, el hombre tendría apenas más 4 años de vida. Claro que no son 4 años, esto es figurado, pero la pregunta, ¿qué implicaciones tiene ese comentario figurativo del más célebre cientista del século XX? Lamentablemente, este fenómeno ya está ocurriendo. Con la importancia de la actividad de la polinización, las abejas ejercen fuerte impacto en la producción agrícola y garanten el equilibrio ambiental de las áreas verdes, actividad imprescindible a la sobrevivencia del hombre y de toda forma de la vida de la naturaleza. Podemos afirmar que sin las abejas no habría alimento suficiente para abastecer el mundo, justificativa mayor para que sean protegidas. Ahora, este problema del desaparecimiento de las abejas o el síndrome, el CCD, Colony Collapse Disorder, ya está apareciendo en muchos países y ahí apenas voy a dar una idea muy rápida. ¿Qué es esto? La población de abejas adultas desaparece repentinamente o es reducida a pequeños enjambres, con o sin reinas. En general, no existen abejas muertas en la colmena. Ocurre en pocas semanas, algumas veces en pocos días. Tanto en la presencia de crías, la presencia de polen, la presencia de miel y de la reina. Y hay pocas evidencias de saques o intensos ataques de parásitas o de plagas, ácaros, besouros y otros. Aquí voy a presentar apenas 2 figuras. El primer caso que ha sido descrito en Brasil
con mucho detalle por mi colega Dr. Dejair Message, y acá está la figura de una apicultora, una cientista también, que es su esposa, en Aldenópolis, y está enfrente de una colmena repleta de miel que tuvo el problema de desaparecimiento. Pocos días antes estaba lleno de abeja, y cuando pasó a verificar, miren ustedes, usted tiene una colmena, no se ve abeja, y ese es el problema del desaparecimiento. Pero las abejas están desapareciendo. Mas ¿para dónde fueron las abejas? Esa es la pregunta. ¿A dónde están las abejas? Ahí esta figura tomó su maleta y partió. Son varias las causas. Los científicos del mundo están estudiando há mucho tiempo. Y la Pimondia, que tiene una comisión especial de la biología, está estudiando con mucho detalle, y voy apenas mencionar algunas de las causas que explican el CCD. Por ejemplo, el parásito, la varroa, los virus, mudanças climáticas, nosema, nutrición y agrotóxicos, principalmente los neonicotinoides. Este tema, neonicotinoide o agrotóxico, fue el último a ser tratado porque había mucha información a respecto de las enfermedades y poca información a respecto de los agrotóxicos. Y ahí digo que los pesticidas últimamente, las causas más frecuentes, el ejemplo de imidacloprid, clontianidin, acetamiprid, diametoxan, tiacloprid y fipronil. Este no es neonicotinoide. Y vamos a tener nesse simpósio acá resultados desses produtos sendo aplicados em las abejas. Aí estão alguns de los pesticidas e sobre os quais eu vou dar exemplo a vocês lo que está se passando com ocorrências em Brasil e também em alguns países da América do Sul. Vou dar também um pouquinho de informação adicional, porque os pesticidas neonicotinoides, também chamados de neonis, são altamente tóxicos às abejas. Isso já está comprovado cientificamente. Esses pesticidas sistêmicos, absorvidos por el sistema vascular das plantas, é eliminado através do pólen, do néctar e gotas de água que as abejas coletam. E o pior, permanece no solo por vários anos, hasta mais de 5 anos, e causam problemas em la memória e em la navegação de las abejas apis. E já existem também trabalhos paralelos mostrando que estes pesticidas são prejudiciais para os gatos, perros, peixes, ratos, coelhos, pássaros e também para a espécie humana, principalmente os que estão aplicando os produtos. Vou apresentar aqui apenas dos primeiros trabalhos que ha sido publicado de Nicolas Desmet, Axel Decoitier e Jean-Marie Delfour. São pessoas que comprovaram os efeitos fisiológicos, o prejuízo no olfato em la memória de las abejas e o efeito comportamental, dificuldades em la navegação e orientação de las abejas. Em la revista Galileo 2014, número 274, há projeto de pesquisa de brasileiro, Paulo Souza, que vive em Austrália, que agora está trabalhando em Brasil, fazendo uma investigação a respeito da ação dos pesticidas em las abejas. Pero, quem está recebendo o maior impacto? Quem são os países, quais são os países que estão recebendo esse problema? Os Estados Unidos, em larga escala,
La Europa en media a larga escala, América do Sul en baixa a media escala. En los Estados Unidos hay unos ejemplos de pérdidas de 30 a 90% de las colmenas. En Europa, Alemania, España, Francia, Italia y otras, hay ejemplos de media y larga escala. En América del Sur tenemos los ejemplos que voy a dar, datos de Brasil, y hay también de Argentina, Uruguay y recientemente otros países también de América del Sur. En Uruguay, varias ocurrencias en 2011 con relatos incluso de pérdidas e intoxicación humana debido a los agrotóxicos utilizados en el campo. En Brasil, varios casos. Tenemos un relato muy importante de Aldo Machado, que es el presidente de la Federación Gaúcha o de Rio Grande do Sul, a respecto de problemas. El relato de Jair Messages, como ya mostré a ustedes, un relato de pérdidas en Santa Catarina por el presidente de la Federación, señor Necio, que está presente en este congreso, y varios otros ejemplos, y principalmente relatados por la presentación del aplicativo BiAlerte que nosotros desarrollamos y que voy a dar detalles a ustedes. El desaparecimiento y muerte de las aves es hoy un gran problema apícola mundial en debate. Hay noticias que ustedes pueden encontrar en la literatura, campañas como la campaña La prohibición de los neonicotinoides en Europa, aquí está en Alemania. El Time, que es una revista de penetración internacional, ha traído en la capa la abeja, un problema mundial, y trata exactamente de ese tema. Recientemente, el presidente Obama, la primera vez un presidente de un país viene a público para llamar la atención sobre la necesidad de hacer una estrategia para combatir el problema del desaparecimiento de abejas, que está ya teniendo problemas en la producción agrícola de su país. La cantidad de publicaciones en los Estados Unidos, en la Europa, en todo el mundo, es tremenda, dando las informaciones sobre las pérdidas. Ayer yo tuve una noticia de Canadá, ayer a la noche, que la entidad de los apicultores y los productores agrícolas procesaron una empresa que las engendra por 250 millones de dólares pelo desservicio que está haciendo a la apicultura. Hay publicaciones en Brasil, enorme, cantidad enorme también, dando las informaciones. Yo voy a presentar apenas rápidamente algunos de los temas. Si ustedes quieren, podré posteriormente pasar los detalles. Los riesgos asociados a la muerte de las abejas. El gran riesgo, la ausencia insustituible de polinizadores. Ya tenemos informaciones de los chinos que hacen la polinización con las manos en determinados sitios donde ya no hay más abejas. Imaginen ustedes para nosotros en países de tamaño de Argentina, de Brasil y de otros, para hacer polinización con las manos. ¿Qué significa eso? La otra, queda significativa de la oferta y de la calidad de los alimentos, que determina aumento de los precios. La inviabilidad de la actividad apícola. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la polinización de las almendras, onde ellos utilizan aproximadamente 1,5 milhões de colmenas especialmente para polinización de almendras. Ya están importando abejas para hacer esto. En Brasil tenemos varios casos. En São Paulo, la polinización de la naranja.
En Santa Catarina, la polinización de la manzana. Rio Grande do Norte, la polinización del melón. Y finalmente el riesgo para el equilibrio de los ecosistemas y de la biodiversidad. Aquí un ejemplo, 1,5 millones más o menos de colonias necesarias para polinización de almendras, esto en los Estados Unidos. Poseen cerca de 2,5 millones de colmenas que son movidas de punto a punto en dirección a California. Acá, unos ejemplos: naranja, manzana, el melón en Mossoró, Rio Grande do Norte. Y ahí empezamos a hablar de la campaña, porque tenemos que hacer algo en pro de la protección de las abejas. Esta campaña nosotros lanzamos en 2013 en Brasil, en la Universidad Federal Rural de Rio Grande do Norte, llamada UFESA, y enseguida en la Ucrania, en Kiev, en el Congreso Mundial de Apicultura, que ha sido presentado por mi hijo, que yo no pude participar. Y la campaña se llama Be or Not to Be, o sea, baseado en Shakespeare. To be or not to be, this is the question. Ser o no ser, esa cuestión. Pero acá está, abeja o no abejas, esta es la cuestión. Y mi persona y Daniel, mi hijo, somos los coordinadores de la campaña. Esta campaña es una iniciativa voluntaria de un grupo de investigadores liderados por el Centro de Tecnología de Apicultura y Meliponicultura de Rio Grande do Norte y de la empresa de mis hijos, 6P Marketing y Propaganda de Ribeirão Preto. No tenemos ningún subsidio estatal o privado. La única ayuda que tenemos es la de la venta de las camisetas que ustedes han mirado ayer, que ayúdanos a hacer la propaganda, los panfletos. Aquí está la presentación. Arriba a la izquierda, Daniel, a la izquierda, una persona de la organización, y el expresidente Cunha, presentando entonces en octubre de 2013 en Kiev la campaña Be or Not to Be, y tuvo apoyos internacionales de Apimonia, de FILAP y de la FAO. Pero es una iniciativa exclusiva del Centro CETAPES de Tecnología Apícola de Rio Grande do Norte y de la empresa de mis hijos, que han donado los trabajos de sus funcionarios para preparar la campaña. Es una campaña muy cara que yo no tenía condiciones de pagar. Como mi hijo ha sido apicultor, decidió usar la empresa. Y aquí están los apoyos de la Confederación, de la Apimonia, de la FILAP, de la BIMEL, UFESA, Universidad de São Paulo y de la FAO. Pero apoyo logístico a ellos. Bueno, voy a colocar 3 objetivos de la campaña. Concientizar a la población sobre la importancia de las abejas para el hombre y el medio ambiente, no apenas como productoras de miel, y principalmente a importancia para la polinización. La segunda, movilizar las lideranzas para una actitud inmediata de apoyo, acciones para investigar, identificar y combatir prontamente las causas del desaparecimiento de las abejas CCD o muertes y pérdidas expresivas. Tercero, lanzar un documento formal de apoyo a causa de las abejas. Es una petición de la protección de las abejas, que puede ser asignado en un website. Tenemos un website en portugués, español e inglés, y ahí tienen un pedido de una donación de ustedes, una donación de los apicultores, de los presentes acá, de apenas 2 minutos de su tiempo para firmar la petición con un apoyo. Hoy tenemos 17.000 signaturas o firmas,
pero que queremos mucho más para entregar a las autoridades para que hagan alguna cosa. Posicionar la actividad de apicultura como un elemento fundamental de la cadena productiva agrícola y que a aplicación de los conceptos de sustentabilidad del campo deben respetar a sus principales polinizadores. Levar conceptos positivos de cómo el ciudadano puede interagir y proteger las abejas. Bueno, ahí está la figura baseada en Shakespeare, Be or Not to Be. Tenemos Facebook, somos hoy 100.000, tenemos las camisetas para ayudar a la propaganda, tenemos un proyecto llamado Embajadores de las Abejas, uno que consigue 250 firmas, encaminha para nosotros, para la organización central, y va a recibir un diploma y una camiseta con ese símbolo. Y ahí están los dos símbolos croissants, pero ahora hablo de BeAlert. Ese es un dispositivo, un aplicativo que puede ser utilizado para el registro de las muertes y pérdidas expresivas de las abejas. Ese es original, el primero del mundo que tenemos, es baseado en una metodología totalmente moderna de informática. Y si ustedes colocan sinabejas.alimento.com.br BeAlert o sinabejas.alimento.com/BeAlert, ya entran directamente neste aplicativo. Esse aplicativo tem um mapa mundi. Nesse mapa mundi, o agricultor, o meliponicultor, o pesquisador pode apontar exatamente aonde ocorreu a morte das abejas e com isso teremos uma identificação dos problemas em mundo online. Esse é um site online. E aí apenas um detalhe, há um formulário que a pessoa tem que preencher, ele pode entrar a qualquer momento e tem um segredo do mesmo, solamente a pessoa que coloca a informação poderá mirar novamente. Aí temos um caso, por exemplo, em Brasil, onde abrimos a colmena com milhões de abejas muertas por produtos pesticidas. Aí na explicação de como funciona. Lembro foi o último local onde encontramos uma perda tremenda. O BeAlert foi lançado apenas em março de 2014. Aqui vocês leem na plataforma única e compartilha que apresenta a extensão do problema. Utilização muito fácil, rápida, segura, por la internet da computadora ou móvel. Você hace o registro e coloca a ubicação, se local, as causas, etc. Acá são as figuras terríveis. Os dados são protegidos e serão utilizados para estudos. Representam uma grande contribuição aos esforços de proteção das abejas. Isso, a coisa que encontramos, a abejita em Lele, esta há poucos meses, menos de um mês, 15 dias, com várias ocorrências. Aqui, um investigador de nosso grupo abrindo a colmena e você encontra fora e dentro da colmena esta situação, graças aos pesticidas. As abejas morrendo, sofrendo apenas 59 colmenas afetadas, 60% com grande intensidade de perda. Mira, abrindo uma colmena sem humo, sem proteção. A abeja tem comportamento natural
No se puede observar muchos detalles, pero ustedes ven, abren las colmenas sin ninguna protección, la abeja pierde. Los pesticidas neonicotinoides están siendo utilizados justamente causando ese problema. La apicultura, como esas abejas, agoniza en esta región. Y ese es el punto más importante que gostaria de dejar claro a ustedes, que lamentablemente están haciendo mal para la apicultura y para las abejas. Aquí tenemos un resultado de los últimos datos: 71 ocurrencias, hicimos 5.585 colmenas, 4.085 de apis mellifera, 1.500 colmenas de abejas nativas, 260 millones de abejas mortas por los pesticidas. Brasil, tenemos hasta ahora, son 3 meses de datos, pero há muito tempo está ocorrendo, pero esses dados são com ele de alerta. Brasil, 62 casos, Peru, 2 casos, Uruguai, 2 casos, Colômbia, 2 casos, Argentina, 2 casos e Chile. E eu trouxe informações acá nesse congresso que há muitos casos em los países vizinhos de Brasil. Por exemplo, Uruguai, ayer falei com um companheiro que ha dito que há centenas de casos, pero eu estou mencionando apenas os que nos deram informações e que entraram diretamente por sua responsabilidade em la campanha. E aí eu pido a todos vocês, porque a FILAP está trabalhando seriamente neste tema e vai nos dar a oportunidade de ter contato com os países onde teremos representações oficiais para nos ajudar na campanha. Apenas para encerrar, em Brasil há uma revista chamada Isto é Dinheiro, que ha escolhido as 50 empresas del bien, e entre elas 5 grupos. Um grupo de los defensores de la natureza, e a empresa de mis hijos 6P, que está nos ajudando na campanha, ha recebido essa homenagem muito interessante. E estamos nessa homenagem ao lado de empresas fortíssimas, como por exemplo o Banco HSBC, e outras empresas que não tenho tempo de explicar. Semana passada recebimos também, sem saber, eu não conhecia, essa organização CHIP, que ha colocado as campanhas de la proteção das abejas como um bem para o Brasil, e aí está uma homenagem recente, e essa campanha do CHIP, Agentes Transformadores. Pero que é CHIP? Segundo consta na literatura, CHIP são agentes transformadores, é um movimento que tem por objetivo aglutinar um número significativo de pessoas que ousem mudar o status quo e tenham coragem para tal, identificar, inspirar, formar e reconhecer e multiplicar. São líderes empresariais que trazem alguma coisa de ajuda à comunidade. E aí está o pedido. Por favor, please, a Berrita está pedindo uma ajuda. Ajudem a proteger. Yes. Buen día, soy local, soy de Iguazú, somos un grupo de apicultores que nos iniciamos hace 5 años más o menos, y en colmena de un colega nuestro, él tenía más o menos 120 colmenas, de los cuales él pudo rescatar más o menos 13 colmenas.
13. Y pasó justamente esto, las abejas desaparecían y de unas 7 colmenas más o menos se pudo ver abejas muertas, pero del resto no encontramos nada. Ahora en julio nosotros abrimos una colmena y también porque no vimos actividad y habían desaparecido, no había una sola abeja muerta. Y en este lugar no tenemos tanta actividad agrícola que se usan pesticidas, por ejemplo. ¿Cuál sería la razón, otra razón que pudiera causar esto? Mira, yo agradezco su información. La primera cosa que yo pediría es usted entrar en contacto con nosotros y directamente en el BiAlert. Si usted utiliza el site del BiAlert, entonces usted personalmente puede colocar los datos, informar lo que se pasó, la dirección y ubica en el mapa mundi a dónde exactamente ocurrió. Y esa es la primera cosa. La segunda, estamos intentando hacer una organización, un apoyo internacional y FILAPI está nos ayudando, de tal manera que los países que pertenecen a esa entidad ya podrán trabajar juntos para encontrar soluciones. Porque ese es un tema extremadamente difícil, porque estamos trabajando contra gigantes que utilizan los pesticidas para combatir plagas, pero abeja no es plaga. Permiso. Me pregunto si las instituciones están tomando en cuenta que los monocultivos, en especial los pinares, donde yo estoy estudiando el comportamiento acá en la provincia de Misiones, que en las zonas donde son forestadas, las abejas son más débiles que las zonas donde ya no existen biodiversidad de cultivo, por ejemplo. Veo que en las zonas donde hay cultivos de grandes áreas de único cultivo, están siendo más afectadas las abejas. Yo estoy defendiendo ese tema porque estoy incentivando a que los yerbateros, por ejemplo, la provincia de Misiones, que vayan intercalando cultivos sean de árboles que den floración, que no les perjudica a la hierba, porque la hierba en sí fue en primera instancia de la selva. Bueno, yo entendí que eso ha sido un comentario, no una pregunta. Y de cualquier manera... Exactamente. Lo que pregunto es si se está analizando ese tema que las grandes áreas cultivadas se están estudiando los monocultivos que está afectando a las abejas, porque en el caso de las grandes hectáreas de pino no vemos enjambres de abejas, no vemos que se reproduzcan. Si hay mínimamente, como vimos en algunas de las imágenes, grupitos muy chicos de abejas. Sí, es verdad, pero ese es un problema local, regional de cada país, porque hay una política agrícola que tiene que ser discutida, porque las grandes áreas de culturas muchas veces utilizan distintos productos para combatir a las plagas, pero con certeza debe haber legislación que proteja a los apicultores y a los meliponicultores. Y ese es el gran problema, porque, por ejemplo, tenemos en Brasil grandes áreas donde están siendo aplicados, por ejemplo, el fipronil en las áreas de naranja, por ejemplo, causa una tremenda mortandad de abejas. Y en este caso, hay necesidad de la legislación ser cumplida, pero no hay suficiente funcionario en nuestro Ministerio de Medio Ambiente para acompañar, y eso entonces es un problema de organización de los apicultores, porque si hay legislación se puede recibir algo por el prejuicio, ¿sí? La organización de la FILAPI con certeza va a tratar también de este tema.
Discúlpame antes que formule la pregunta, es escaso el tiempo, les pido que por favor sean breves y concisos al preguntar, así tenemos oportunidad de realizar más cantidad de preguntas. Buenos días, Pedro de Brasil. Nestes casos relatados de mortandade de abelhas, sobra muita cera e mel dentro da colmeia. É seguro seu aproveitamento para consumo humano ou reaproveitamento para as abelhas? Pedro, su pregunta es importantísima. Yo creo que es un peligro muy grande utilizar la miel de las colmenas que han sido tratadas con pesticidas. Pero hay necesidad de investigaciones y esto todavía no está totalmente claro. Pero uno que trabaja con alimento para el ser humano tiene que tener la responsabilidad y la iniciativa de proteger a sus personas que están comprando, porque usted imagina la cantidad de personas que están aplicando los productos y que están siendo víctimas de esos productos defensivos. Y lógicamente, si la colmena las abejas han traído pesticida, el resultado puede ser lo mismo. Muy buena su colocación, Pedro. Sí, acá. Sí. Quería consultar si la información que genera el sistema es abierta, si uno puede entrar y obtener el resto del reporte. Sí. Específicamente sobre el Bialerta o la campaña. No, sobre la información de los alertas o de los casos. Sí. Si alerta uno puede ingresar obtener esa información. Son dos puntos. La persona que hace la comunicación tiene una seña y puede entrar a cualquier momento y observar. Pero cualquier uno abre el site del Bialerta y tiene la idea general, el número de las colmenas muertas en cada país y la información de las pérdidas de abejas en cada sitio. Pero la parte completa de la organización es solamente los coordinadores, porque vamos a hacer un trabajo colectivo para encaminhar a las autoridades. Por ejemplo, Brasil va a encaminhar para el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, y con el acuerdo de FILAPI nosotros esperamos que con un representante oficial que vamos a tener, ese representante terá la responsabilidad de hacer llegar a sus ministerios responsables por esta parte. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una sola más, lamentablemente, pero bueno, después va a estar el profesor Leonel González aquí disponible para que en los pasillos puedan conversar con él. Sí. Professor, Sí. O Bialerta é o primeiro passo, né? Sendo que os casos mais graves nós entraremos em contato para tomar imagens, fotos, amostras, todas aquelas para registrar os casos mais contundentes. Muy bueno. Deison es un grande colaborador haciendo su doctorado en la universidad, que está responsable por mantener contacto con todos los apicultores, meliponicultores y también investigadores que han contactado el Bialerta. Y lo que está diciendo es que nosotros tenemos el registro que cada uno ofrece las informaciones, cuántas colmenas tenía, cuántas han sido atendidas, la pérdida, incluso la pérdida financiera de la cosa, y con documentación. Pero esa parte de documentación tenemos también la posibilidad de recibir figuras, fotografías y vídeos. Y en este caso es muy importante el contacto posterior de nuestro compañero, porque las personas que comunican ni siempre tienen los comprobantes, y muchas veces hay
reportaje en la televisión, en la radio, y esto todo es muy importante para nosotros porque fortalece la declaración de la persona, porque es una cosa pública y tenemos que hacer la defensa de las abejas a través de ese sistema.